Pictet Asset Management presenta la iniciativa de educación financiera básica La Cocina Financiera con el libro Mi primer fondo de inversión, rentabilidad y sostenibilidad. Una iniciativa donde se hace una analogía entre la cocina y los mercados financieros, en la que los fondos de inversión son algo así como una olla llena de ingredientes. Nos acompaña para hablar sobre ello Juan Ramón Caridad, director de clientes estratégicos en Pictet Asset Management y coautor de este libro que se presenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Ramón. Un placer, de verdad. Encantado de estar aquí en Capital Radio. Bueno, en primer lugar, hablemos de la cocina financiera. ¿Cómo surge esta iniciativa tan original? Hace aproximadamente 2 años, la Fundación María Jesús Soto, que lleva ya más de una década trabajando en cómo hacer accesible y simplificar todos los mercados financieros para que todos los inversores tengan acceso a una educación financiera básica, Instituto BME, que es al final la gran escuela de la propia bolsa, y se especializó desde el minuto uno en explicar qué es, para qué vale y cómo funciona todos los mercados y todos los activos, pues colaboraban y hablaban de cuál sería la mejor manera de empezar a ayudar a toda la comunidad inversora a comprender mejor qué es y cómo funcionan las cosas, hacerlo con un lenguaje lo más amable. Y a esa iniciativa se le une Pictet Asset Management con el compromiso que tiene de comprometerse y de ayudar a que al final tenemos una responsabilidad fiduciaria de explicar las cosas para que todos los inversores comprendan muy bien lo que hacen y puedan hacerlo de manera más segura. Así que un cúmulo de esos 3 factores son los que dan a lugar una iniciativa que es hacer paralelismos entre cocina y finanzas, porque pensamos de corazón que eso ayuda a entender mucho mejor lo que es y son las cosas, y de ahí viene el libro. En esa cocina de la que viene precisamente este libro que tenemos aquí, decíais que, lo que he comentado, que un fondo de inversión viene a ser una olla en la que metemos varios ingredientes, con el cocinero decidiendo qué meter y qué no meter, que sería un poco, pues, el gestor, ¿no? Pero, ¿qué papel o qué parte de esa cocina sería la gestión pasiva, que está ahora tan de moda? Sí, o sea, en el libro parte de la idea de si cambiamos rentabilidad por sabor y riesgo Ujú. por calorías, todo el mundo entiende perfectamente por qué hay que tener cuidado de no ponerte morado solamente de lo que te crees que tiene mucha rentabilidad o mucho sabor en un momento. Y también entiendes que necesitas tener una dieta equilibrada y por lo tanto un asesor financiero te va a ayudar a poder estructurar o a ir alimentándote financieramente de manera eficiente. Una vez que eso lo entiendes y lo explicabas muy bien, en finanzas al final hay 5 ingredientes. Hay acciones, hay bonos, hay derivados, hay materias primas y hay divisas. Y para mezclar esos ingredientes y manejar la liquidez y la temperatura y unir los sabores, necesitas cazuelas, necesitas ollas, necesitas fondos de inversión. Hay momentos que te apetece cocinar o comer algo rápido. O sea, si vamos al fútbol, pues tiene poco sentido que nos abramos una lata de fabada. Lo lógico es recurrir a algo rápido y muchas veces barato y sencillo, como pueden ser las hamburguesas. Y eso lo ilustra muy bien los ETFs y todo lo que tiene que ver con gestión pasiva. No me Ujú. complico y como algo rápido y accesible. Cuando llega la cena de Navidad, probablemente te apetece algo más de cuchara y servir perritos calientes a discreción, aunque la salchicha sea de nivel premium, no es lo más razonable. Esa idea de saber que según cada momento pues distintos estilos tienen mucha importancia permite explicar de una manera visual por qué la gestión pasiva y la gestión activa no son enemigos irreconciliables y son 2 maneras de expresar una necesidad, que es la de comer, y dependiendo de dónde estés, qué te apetezca y cuánto tiempo tengas, pues tiene más sentido una u otra. Bueno, este libro tenemos aquí la portada. Vamos a enseñarla para quienes nos ven a través del canal de YouTube de Capital Radio. Vemos que es una portada o un libro en sí entero muy enfocado en las ilustraciones, casi como un cómic, pero realmente el público son los más jóvenes, no hablemos de niños, pero sí adolescentes, porque en la misma portada decís un libro para enseñar a jóvenes y no tan Sí. jóvenes. ¿Cuál digamos que es el target, el público objetivo de este libro? La Fundación María Jesús Soto y los libros de educación financiera básica surgen con Carol y Nico, los 2 protagonistas, que cuando eran niños, pues Carol tenía la ilusión de tener una moto y se da cuenta que simplemente ahorrando el monstruo de la inflación y a veces los excesos de política monetaria de los bancos centrales, pues se comían esos ahorros y que esa inflación había que luchar contra ella y que necesitabas de los mercados financieros para poder acceder.
En este libro, y Carol y Nico han ido aprendiendo mucho, primero sobre inversiones, luego sobre qué es una compañía, luego sobre cómo funciona el sector privado y el sector público a la hora de canalizar inversiones y de cómo hacerlos de manera respetuosa con el planeta. En este libro, Carol se hace mayor y cumple 18 años. Y por lo tanto empieza a tener la responsabilidad de decir sus inversiones. Y cuando asumes esa responsabilidad tienes que hacerlo con el máximo rigor. Y por lo tanto el libro está orientado a niños y no tan niños, en el sentido en que se toca con el más alto rigor temas muy complicados que afectan a la construcción de carteras del más alto nivel. Hay una verdad muy importante y es que si no tienes cuidado, más del 50% de la rentabilidad de tus inversiones depende de atributos o sesgos secundarios que se llama riesgo factorial. Y eso en el libro se comenta. Y es un tema que engancha con lo que genera premios Nobel de Economía. Y que eso tiene mucho que ver con los carbohidratos. Me explico. Si yo como maíz, trigo, patatas, soja y pasta, son alimentos distintos, de colores distintos, de sabores distintos, que parece que estoy diversificado. Pero entenderéis perfectamente que todo eso es sinónimo de carbohidrato, de calorías y que acabaría como, vamos, con necesidad de ir al gimnasio si no quiero tener sobrepeso. Pues también se trata en este libro, así que yo creo que en general es un libro intergeneracional. Bueno, siguiendo un poco con el argumento de este libro, el primer fondo de inversión de una persona, ¿cómo de sabroso ha de ser y cuántas calorías tiene que tener? ¿Sobre qué baremos nos deberíamos de manejar? El primer fondo de inversión de una persona tiene que ser aquel que le diga a su asesor, en el sentido en que creo que hay que ir cambiando un poco el chip para hacerlo con rigor. Y esto no va de qué fondo es mejor, igual que si yo voy al médico y le digo, dame un medicamento bueno, pero uno muy bueno, lo primero que me va a decir es, pero a ti qué te duele o tú qué necesitas. En finanzas, si vemos a la industria financiera como un gran centro comercial, donde hay 500 restaurantes, los hay mejores y los hay peores. Lo primero que necesitas es alguien que te diga dónde comer y dentro de ese restaurante qué es lo que está rico. Y creo que este libro ayuda muy mucho a cambiar un pelín el chip y no simplificar en este fondo es bueno o es malo, porque dependiendo de lo que a mí me guste o de las intolerancias que tenga o de las necesidades o del hambre con el que vaya, me apetecerá algo de cocina tradicional o me apetece algo muy exótico o me apetece algo rápido. Entonces, el libro se estructura como un gran menú, donde los primeros platos, por empezar y responder a tu pregunta, son los activos de menor riesgo y que están asimilados a lo que es el mundo de la verdura. Luego tenemos los platos principales, que los hay más y menos agresivos, con las carnes y los pescados, pero también hay postres, donde está el retorno absoluto y están los activos digitales, y que todo eso se enmarca en más o menos picante o vino, que va a ser el apalancamiento, que va a ser el riesgo añadido, y que un poquito le da sabor, pero mucho, pues ya sabemos cómo termina. ¿Y el oro, que está tan de actualidad, dentro del menú, dónde lo situamos? Sí, es un postre perfecto, o sea, no es ni mucho menos... soy muy respetuoso como en cocina en cuanto a que hay matices dulces que maridan muy bien con primeros y segundos. O sea, no excluiría... Hay veces que una ensalada, la piña o el mango lo tienes de primero porque mezcla muy bien con ensaladas, incluso lo puedes tener de plato principal con una pizza. No lo situaría en uno y en otro, pero si tuviera que dar un mensaje, todo activo que es un buen refugio para depositar valor y estar un poco aislado de los excesos de déficit, como puede ser el oro y como pueden ser los criptoactivos, tienen un papel de postre que suma y diversifica, pero que no debe ser ese plato principal que hay en las carteras. Todo esto al final versa sobre educación financiera. ¿En qué punto cree que estamos en nuestro país en este asunto de la educación financiera? Bueno, en nuestro país y en el mundo entero. O sea, yo creo que la complejidad que tienen los mercados financieros es que uno se puede dejar mucho llevar por la inmediatez y lo que genera de verdad retornos importantes es según entendamos el medio y el largo plazo. Y vuelvo a la cocina porque se explica muy bien. Lo primero que te pide el cuerpo cuando tienes hambre es darte un homenaje y maximizar sabor. Todo el mundo entiende perfectamente que para estar en forma, de verdad, o para conseguir buenas marcas, o para estar feliz y sano, pues tienes que cuidar con esos excesos, esos caprichos, cuando tienes mucha eufórica o mucho mosqueo, porque normalmente lo que comes está muy ligado a cosas que no son lo más sano o equilibrado en el largo plazo. Y yo creo que ese es un poco el mensaje.
no es que haya mala educación, la industria financiera, sus profesionales son del primer nivel. Es verdad que desde la base lo que es educación financiera básica se ignora en nuestro modelo educativo y por eso todos, instituciones públicas y privadas y por supuesto entidades financieras, pues tenemos que contribuir a ayudar a entender qué es, para qué vale y cómo funciona cada activo. Oye, al hilo de esta última aclaración que nos hacía, el mercado estadounidense ahora mismo está a dieta después de demasiados meses de banquete tras banquete. Me alegra la pregunta para explicar los riesgos factoriales y demostrar que el libro es para mayores también. Si miramos el mercado estadounidense y separamos las 7 magníficas del resto, vemos que ha sido un factor muy concreto el momentum, la euforia que ha habido con 7 valores concretos, lo que explica gran parte de ese 10% de caídas, pero si miramos el resto del S&P, que son las otras 490 y pico compañías, no ha caído y se ha mantenido de manera muy equilibrada. Y yo creo que es muy importante entender, ¿sabes?, que el mercado estadounidense, que me preguntabas, si separamos una parte de la otra, el comportamiento es tremendamente heterogéneo. Yo creo que en este 2025 lo que está poniendo encima de la mesa es esa realidad de mucho cuidado con invertir en algo que está muy masificado, primer apellido, o que tiene mucho momentum de tendencia, que parece imparable y lo más rentable del planeta, porque esos excesos, si me pongo morado de cualquier cosa, aunque sea de proteínas, puedo acabar teniendo un problema de hígado y eso es lo que está descontando el mercado. Ahora mismo, ¿qué cocina es la más interesante? Viendo que precisamente las hamburguesas yanquis quizá pues han dejado de estar tan ricas. Miramos a Asia, sushi japonés, quizá rollitos de primavera chinos, algo más conservador en Europa. O sea, 2025 es un año muy marcado por la dispersión. Hay una enorme diferencia entre esas 7 magníficas y el resto en Estados Unidos. Hay una tremenda diferencia entre Estados Unidos, Europa y China. Desde Pictet Asset Management ya se venía dando el mensaje desde hace bastante tiempo de que los rollitos de primavera chinos venían muy bien, que no solamente había que vivir de hamburguesas, aunque las hamburguesas eran nuestro activo core táctico y fundamental. O sea, que no es que no nos guste ese sabor, pero la diversificación bien entendida, tanto con mayor exposición táctica a Asia y a China, como con esas estrategias que en el libro van dentro de los postres, que es ese valor relativo, esa diferencia entre un sector y otro, entre unas compañías y otras, y quedarte con los diferenciales. Esa diferencia de textura es lo que a día de hoy está aportando la mejor relación rentabilidad-riesgo, y yo creo que ese es el mensaje que hay que dar a día de hoy. 2025 es el año donde se está recordando que una dieta equilibrada, más que nunca, está teniendo una mejor rentabilidad-riesgo que las soluciones optimizadas de 7 acciones y 3 criptos. Más allá del riesgo y de la rentabilidad, del sabor y de las calorías, ¿en qué otras cosas debemos fijarnos a la hora de invertir, sobre todo si es nuestra primera inversión, queremos indagar un poco en este mundillo y pese a que quizá lo deberíamos dejar en manos de un gestor, sí que tenemos interés y oye, me quiero fijar en esto, ¿en qué me tengo que fijar? Lo primero, tienes que analizarte a ti mismo o debes poner a alguien que lo haga y que te diga cuáles son tus objetivos. No es lo mismo alguien que tenga sobrepeso que alguien que no lo tenga. No es lo mismo alguien que tenga mucho patrimonio y que de lo que se trate es de optimizarlo, de alguien que necesite una serie de objetivos, y también tenemos que preguntarnos cuánto tiempo tenemos. No es lo mismo que intentemos resolver esto en 3 meses, porque si solo tenemos 3 o 6 meses de paciencia, pues probablemente no podamos asumir muchos riesgos o tendremos que estar muy pegados a los índices, porque en 3 o 6 meses no se hacen milagros. Pero luego a partir de ahí yo sí que creo que es muy importante entender ese matiz, o sea, el ver que cada fondo, cada alimento tiene apellidos y características y que son los equilibrios de esas características secundarias, terciarias que tienen los activos, tener una correcta diversificación, que esos activos tengan un comportamiento muy distinto, no tener exceso de proteína, ni de hidratos de carbono, ni de azúcares, mezclar bien los primeros, segundos y terceros, y aunque sea poco patrimonio, aunque no tenga muy poco, los fondos de inversión te permiten tener pequeñas cantidades y que sean gestionadas como las de los grandes profesionales de los distintos ingredientes que hace que tu dieta sea equilibrada y que a largo plazo sea lo único que de verdad te va a garantizar que tu vida financiera sea larga y sana.
Cada vez hay más iniciativas como este tipo de publicaciones. El acceso a Internet también para los jóvenes pues es un estímulo más para poder interesarse y formarse en todo lo que concierne al mundo financiero. Este tipo de situaciones hace que haya más interés ahora de los jóvenes en materia de formación financiera. Yo creo que el interés es alto. Es verdad que el formato es diferente, y por eso es muy importante aclarar, y te agradezco la pregunta, el libro es una herramienta más. O sea, Pictet Asset Management, lo que venimos, probablemente por la exposición que tenemos a nivel global a muchos mercados y a muchas edades y a muchas generaciones, es que también hay vídeos mucho más cortos, donde se hacen casos prácticos para entender por qué la renta no es fija y a veces no renta, para comprender también cuáles son los problemas que pueden tener los activos digitales y los criptos, que muchas veces tienen que ver con cómo se custodia el wallet o de cómo se protegen. En el mundo financiero, el custodio tiene su equivalente en la cocina en la nevera. Si tú no tienes una buena nevera donde guardar los ingredientes después de haberlos cocinado, y si hay cualquier tipo de fuego en el restaurante, la nevera no es ignífuga. Quiero decir que si pierdes las contraseñas o los tokens del wallet, todos sabemos lo que pasa. Pues eso un poco ayuda también a entender esos vídeos o esos contenidos, o el ceder estos contenidos a fundaciones para que la sociedad entera pueda beneficiarse de ellos, es parte de lo que está detrás del libro. O sea, lo que estamos haciendo desde Pictet Asset Management es creamos contenidos, los publicamos en distintos formatos y lo ponemos en manos de fundaciones o de entidades independientes, como es la bolsa, para que la sociedad en su conjunto se beneficie de ellos. Juan Ramón Caridad, director de clientes estratégicos en Pictet Asset Management y coautor de Mi primer fondo de inversión, rentabilidad y sostenibilidad. Muchas gracias por estar con nosotros en Mercado Abierto, aquí en Capital Radio. Un placer y buen provecho.